llena mi vida con tu poder. Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de nuestra amada Iglesia Vida Nueva. Ya comenzamos noviembre y que también oportuno es recordar que es nuestro mes de aniversario. Estamos cumpliendo 32 años de vida, aquí ubicados en Horacio Arangui 645, así que es motivo de bendición y de gozo y también de motivarles para que se sumen. Tendremos algunas actividades especiales también, así como lo hemos estado informando en los cultos dominicales. Bien, vamos entonces al estudio que nos convoca en estos días y estamos estudiando la carta a los Efesios. Y es interesante todo lo que el Señor deja establecido a través ahí del apóstol Pablo para nosotros como iglesia. Hay un aspecto importante que se le llama los indicativos. En los capítulos del 1 al 3 de la carta de Efesios están los indicativos y se le llama así porque emplean formas verbales griegas que tienen que ver con lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por nosotros. Y estas formas verbales nos ayudan y nos capacitan para poder entender la grandeza de la gracia vertida por usted y por mí. Y esto nos ayuda también a poder aplicar a nuestras vidas y obedecer a los mandatos que la palabra del Señor tiene. Bueno, avancemos y ya estamos finalizando entonces el capítulo 2 y estamos viendo hoy el capítulo 2, los versos 17 al 22. Vamos a leer entonces el 17, ¿le parece? Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. El verso anterior nos deja claro que Jesús reconcilió a ambos pueblos en un solo cuerpo. Ahora, ya que Jesús, por la obra redentora de la cruz, haría la paz por ambos pueblos, también el Señor Jesús se preocupó de anunciar esto a los gentiles que estaban lejos, como a los judíos que estaban cerca. Le invito a que vamos ahí a Lucas. Lucas, capítulo 4, versos 18 al 20. Lucas 4, versos 18 al 20. Leemos la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, palabra del Señor Jesús, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. El Señor Jesús ahí ya cumpliendo su ministerio adelanta y lo declara de sus propios labios, esta obra en la cual no habría una división, puesto que su obra abarcaba a la humanidad, al universo completo. De esta obra reconciliadora entonces podemos decir que se produce una vez que Jesucristo padece en esa cruz y resucita, vence a la muerte, y a través de él tenemos vida nueva. Nos da acceso a ser llamados hijos de Dios y por ende nos lleva a esta nueva realidad que es la iglesia de Jesucristo. Y esta se describe con dos metáforas que expresan es lo que estamos explicando. Volvamos al capítulo 2 de Efesios, pero al verso 15.
Capítulo 2 de Efesios, verso 15. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Este nuevo hombre, este nuevo nacimiento, ahora hablando de lo espiritual, y que nos lleva a formar entonces también esta comunidad de fe que es la iglesia del Señor. Y también deja otra metáfora ahí cuando la expresa en la carta de Efesios. Vamos al 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ya no hay más división, no hay judíos ni gentiles. Una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, y esta rompiendo cualquier enemistad por medio de la cruz, y de esos dos pueblos haciendo un solo pueblo que es la iglesia del Señor, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Avancemos al verso 18 del capítulo 2. Este nos dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por un mismo espíritu también esto es posible, un solo espíritu, una salvación, un Señor Jesucristo, un bautismo, un Espíritu Santo. Y este espíritu nos une, y esto es hermoso y es importante poder valorarlo. Quizás usted podrá decir tanto que repiten, tanto que no podemos cesar de proclamar la obra redentora de Jesucristo vertida a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso nuestra alabanza, nuestra expresión es permanente, constante, ante tan grande muestra de amor. Entonces, por este mismo espíritu, del griego esto se define por uno solo. Por uno solo. Los unos y los otros nos señala de ambos pueblos estaban fuera. Los judíos no tenían asegurado la vida eterna. Ambos, independiente que los gentiles no estaban en esto, pero ambos pueblos estaban fuera. Y aún quienes estaban cerca, entonces tampoco lo tenían garantizado, pero que ahora por un mismo espíritu, por un espíritu, permite el acceso al Padre. Todos los creyentes formamos parte de esta nueva familia. Y esta es la iglesia de Jesucristo y es construida sobre esa base fundamental, ese pilar fundamental que es Cristo, y habitada por su Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí en estos dos versos ya, el mismo Señor Jesús anunció la paz, y esto incluía a los gentiles, y por medio de un mismo Espíritu nos ha dado acceso directo al Padre. Ya no somos extraños ni forasteros, eso nos va a decir los versos 19 al 22. Veamos el 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ya no somos extraños. Los gentiles ya no eran extraños, sino de la misma ciudad de los santos y familiares, parte de la familia de Dios. El término familiares o miembros de la familia del griego, vamos a hablar un poco del griego, no quiero ahí complicarle, pero es importante considerar, porque estos 3 primeros capítulos habla de expresiones directas del griego que nos hacen poder, al llevarlo a nuestra lengua, entender y comprender con mayor profundidad esto que es maravilloso. Del griego es el oikeios, y este proviene del oikos. ¿Y qué significa el oikos? Eso es casa, oikos es casa. Pero esto no se refiere a un edificio, a una casa habitación, sino que se traduce, el oikos se traduce a familia, a personas, a descendencia. Entonces, amados y amadas, este concepto es vital para poder tomar la real importancia de lo que estos versos nos están entregando.
para entender la profundidad del sentido de edificaos. Vamos ahí al 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo como Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto nos va a ayudar entonces a entender ahora este verso. Se nos exhorta a ser edificados. Y lo mismo lo vamos a ver en el 21 y en el verso 22 de este capítulo 2. Y esto entonces, ya dijimos, no es algo físico, sino en este oikos. Nos habla de ser edificados en la familia, en que somos personas que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo y en la cual pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la familia de Dios. Entonces, no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, todos familia de Dios, y estos edificándose sobre el fundamento. Tiene una consideración importante ahí en el verso 20, porque dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Las profecías del Nuevo Testamento, cuya piedra angular es Jesucristo. Esa es la doctrina de los apóstoles, cuya piedra angular es Jesucristo, la que da cohesión. En esa base, Jesucristo nos da cohesión, nos da unidad a todo este edificio espiritual, la iglesia, la familia de Dios. El verso 21 también nos deja ahí en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el crecimiento tiene un propósito, y este es ser un templo. Usted y yo ser templos. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo para morada de Dios. Esto también lo hemos venido hablando, la doctrina del Espíritu Santo, y lo entendemos y necesitamos ahí profundizar, porque en este templo, usted como templo, yo como templo, juntos somos el templo, la iglesia de Cristo, donde habita la morada de Dios mismo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué valor tiene esto para la iglesia? ¿Qué valor tiene esto? Considerarlo y recordarlo y profundizarlo. Usted y yo, amado y amada, ¿qué tan importante es dar este valor en lo espiritual a nuestras vidas? Buscar la santidad, buscar la presencia del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque usted y yo somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos esas piedras vivas que nos vamos en ese oikos, edificando ese edificio espiritual, donde habita Dios mismo. Amén, qué importante. Y esta expresión que nos dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa expresión dice bien coordinado. Es esa unión con Cristo en este proceso de construcción. Buscamos cada día ser como Cristo. Buscamos mirar como Cristo, hablar como Cristo, amar como Cristo. Y en ese proceso entonces que se va construyendo y se va armando y se va levantando para llegar a ser lo que Dios desea de su iglesia. Vamos ahí a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Qué es lo que quiere que lleguemos a ser el Señor? Y ahí ya nos está diciendo, ustedes son un pueblo elegido. Entender que somos un pueblo elegido, que hemos sido apartados. No somos una clase superior, sino que ahora en este nuevo nacimiento, en esto que conformamos la iglesia del Señor, pasamos a ser parte de este pueblo elegido. Son sacerdotes del reino, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Pues Él los ha llamado a salir del oscuro y entrar en su luz
maravillosa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado desde la oscuridad a esa luz. Hermanos, el apóstol Pablo no solo viene a recordar cómo Dios nos rescató. Le está hablando a los Efesios, pero hoy día como también nos recuerda cómo nos rescató, no importando nuestra condición. Y esta tiene un alcance universal. Y de este rescate, más aún aquellos que habían sido gentiles, nos dice este texto, esos que habían sido desechados, esos extranjeros, ajenos a las promesas de Dios con respecto a Israel, ahora han sido incluidos en el pueblo de Dios, y esto nos incluye a nosotros hoy. Y esta gracia que no tiene cómo ser, es invaluable, no se puede valorar, no, es imposible. Solo así es, y mediante la obra de Cristo en la cruz, quien ha abierto ese acceso directo al Padre para todos los pueblos, sean judíos o gentiles. En conclusión, el sacrificio de Cristo hizo posible que judíos y gentiles se reconcilien con Dios, y también posibilita la reconciliación entre ambos pueblos y formar partes iguales. No hay mayor ni mejor, ni hombre ni mujer, ni edad. Todos formamos una nueva comunidad, la iglesia, la familia de Dios. Y esto se acerca un poco al mensaje, al sermón del domingo, que hacíamos una mención especial al adulto mayor, al adulto mejor, a la edad de oro. Todos tenemos el mismo valor ante los ojos del Señor. Si había ahí una división entre judíos y gentiles, ahora en Cristo somos uno solo. Cuánto más al interior de la iglesia, cuánto más como creyentes, inclusive con otras denominaciones. Somos una sola iglesia, que es la iglesia que ha sido comprada y redimida por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué importante es esto, considerarlo y valorarlo. Ahora que estamos cumpliendo 32 años, y esto no es para engordar espiritualmente, y esto nos debe proyectar a los que están afuera. Porque el Señor no vino solamente a Horacio Arangui 645 o a dirección que usted quiera dar de alguna iglesia, algún organismo evangélico. El Señor vino por toda la humanidad. Y esto nos debe ahora a nosotros llevar a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también impulsarnos a salir, a hablar, a compartir lo que por gracia hemos recibido. Termino diciendo 3 aspectos. Decir asisto a la iglesia no es un concepto correcto. Se lo hemos estado hablando a los adolescentes. Y ante lo que hemos leído y hemos estado estudiando en este capítulo 2. Lo correcto es decir, yo soy iglesia. Y usted y yo somos iglesia y somos una comunidad de fe. Una comunidad donde compartimos al mismo Señor que nos salvó. Al mismo Creador, a Dios. Al mismo Espíritu Santo, un solo Espíritu que hace posible ese oikos, edificar la familia de la fe. Entonces, si yo soy iglesia, si usted y yo somos iglesia, compartimos, somos una comunidad, tenemos en común, pasamos a formar la bendita familia de Dios donde hay lugar para todos. Así decía una canción que cantábamos antiguamente cuando se presentaban a los niños. Hay lugar para todos en la familia de Dios. Así que le invito a que cierre sus ojos y oramos antes de finalizar. Señor, en esta hora gracias te damos por este tiempo, porque podemos, Señor, ir con libertad ante tu presencia a través de Jesucristo y ese Espíritu Santo que está ahí día a día con nosotros, fortaleciéndonos, redarguyéndonos, levantándonos, trayendo esa paz que nada en este mundo nos puede dar. Gracias porque con libertad también podemos estudiar tu palabra, y gracias porque en ella, Señor, una vez más tú nos hablas. Quizás lo hemos estudiado 1000 veces o lo hemos leído 1000 veces, Señor, pero cada vez que podemos profundizar, y qué mejor ir de forma lenta, mirando, Señor, tan
pocos versos, pero tan profundos, oh Dios, que hablas de lo grandioso que hiciste a través de Jesucristo por nosotros. Señor, ayúdanos a valorar, Señor, de lo que éramos, pero no te importó nada, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros y perdonarnos y redimirnos. Pero Señor, también a entender ese concepto que en ese oikos tenemos que ser edificados como esa iglesia sobre ese fundamento sólido que es Jesucristo. Pero también eso nos debe llevar, oh Dios, a tener esa compasión por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que te conocieron y se han apartado, y por aquellos que nunca han escuchado la luz de este mensaje glorioso que hace las cosas nuevas. Señor, bendiga a cada hermano y hermana de nuestra iglesia, a cada amigo y amigo, Señor, de otras iglesias que también nos siguen, sea su bendición sobre sus vidas. Le alabamos y le glorificamos, y gracias también porque empezamos, Señor, este mes donde estamos celebrando estos 32 años de vida como Iglesia Vida Nueva, aquí en Horacio Aranguis 645. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados y amadas, les recordamos los avisos ahí de la semana, lo que queda. El sábado tenemos ahí jóvenes adolescentes, 19 horas, comenzamos. Ahí habrán unas chicas ahí que estarán coordinando, estarán debutando ahí en la coordinación. Como también ya el día domingo tenemos nuestra escuela dominical y a las 11:30 nuestro culto. Recuerde compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que un abrazo, nos despedimos y esperamos verles pronto para abrazarles y desearnos ahí esa bendición especial del Señor. Un abrazo, que el Señor les bendiga.